Saludos y bendiciones, hermanos. Les saluda el diácono Elix. El evangelio de hoy nos presenta a un leproso, una persona básicamente despreciada, alejada de la sociedad en el tiempo judío. Y este leproso se acercó a Jesús y le dijo muy humildemente: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hay otras versiones del evangelio que dicen: si quieres, puedes sanarme. O otras que dicen: si quieres, puedes purificarme. Jesús le contestó, dice el evangelio, que con mucha compasión, sintió compasión por él, se acercó, lo tocó y le dijo: si quiero, queda limpio. Inmediatamente el leproso quedó sano. Pero Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, ve mejor, preséntate al sacerdote, cumple con la ley, con lo que prescribe la ley, exige la ley de Moisés, pero no se lo digas a nadie. Sin embargo, el leproso, lleno de alegría, porque había sido curado, una vez se alejó de Jesús, inmediatamente comenzó a gritarlo y a publicarlo por todas partes. Y Jesús ya no podía casi ni acercarse a ningún sitio porque se llenaba los lugares donde él estaba de gente. Ya Jesús acostumbraba ya entonces ir a lugares solitarios y allí le llevaban las personas. Pero aún así, la fama de Jesús se extendía y se extendía. ¿Cuál es el mensaje que nos trae este evangelio para este domingo, sexto domingo del tiempo ordinario? En primer lugar, me gustaría que observáramos la actitud de este leproso. Como les decía al principio, el leproso en el tiempo judío era una persona que había sido separada por la sociedad. Era una persona, dice la primera lectura, esto lo pueden conseguir en la primera lectura de hoy, está tomada del libro del Levítico, en el capítulo 13, Levítico capítulo 13. Dice que el leproso, dice que el Señor le dijo a Moisés y a Aarón que si había un leproso, este sería tratado como una persona impura y que habría que sacarlo del campamento, o sea, alejarlo de la sociedad. De manera que él no podía acercarse a nadie, ni nadie acercarse a él. Porque si uno se acercaba a él, quedaba impuro, ya que él era una persona impura. O sea que era una persona rechazada completamente por la sociedad. Yo pongo un ejemplo sencillo. Hay veces que cuando uno, por ejemplo, le da catarro o le da la gripa y uno se va a trabajar. Y cuando llega al trabajo, tú te fijas que la gente te mira y te dice: oye, viniste a trabajar así enfermo, ¿por qué no te quedaste y descansaste mejor? Pero en realidad tú sabes que te lo están diciendo para que como no te me pegues mucho, porque se me puede pegar la gripa o el catarro, me puedo contagiar. Y eso es algo sencillo y quizás uno se siente mal. Figúrate, por ejemplo, que te dijeran: no, tú tienes catarro, no te me pegues, no te acerques a mí, tú eres una persona impura. O sea, se sentiría uno despreciado por los demás. Así se sentía ese leproso, despreciado por la sociedad y en cierta manera se sentía despreciado por el mismo Dios, porque la ley de Moisés decía que el impuro, que el que tuviera lepra, tenía que vivir separado de la sociedad, porque así lo había dicho Dios a Moisés. Sin embargo, aquí viene la actitud de este leproso. El leproso fue más allá, dice el evangelio, que se acercó a Jesús. ¿Qué vemos en el leproso? El leproso, hermanos, violó la ley, rompió la ley de Moisés. Fue más allá. El leproso pudo haber dicho: ¿sabes qué? Este es el Hijo de Dios. Dicen que es el Hijo de Dios. Él no me va a curar a mí. ¿Para qué me voy a acercar a Él? Si la gente me desprecia, más me va a despreciar Él. Sin embargo, el leproso había escuchado de Jesús y dijo: ¿sabes qué? Yo me voy a acercar a Él. Y con unas palabras llenas de humildad, le dijo a Jesús: si quieres, puedes sanarme.
Qué actitud tan hermosa de ese leproso. Hermanos, muchas veces nuestra actitud en la fe no es la del leproso. Nos debe servir de ejemplo, porque muchas veces cargamos con un problema quizás y le pedimos a Dios y le rogamos al Señor, pero nuestra actitud está negativa. Le voy a pedir a Dios, pero yo creo que esto no va a poder ser. Señor, libérame de esta carga, aunque yo sé que esto es casi imposible. Vamos en contra de lo mismo que estamos pidiendo. O si no se lo decimos a Dios, nuestros actos demuestran que en realidad nuestra fe no es con una confianza firme en el Señor. Inclusive muchas veces, no solo en la fe, nuestra actitud a veces da mucho que pensar, porque nos enfrentamos a los problemas negativamente. A veces emprendemos un negocio y en realidad ya vamos negativos. Bueno, voy a hacer este negocio, a ver cómo me va. Te va a ir mal, porque en realidad no estás positivo, no has comenzado con una actitud, con un deseo y con una fe de decir, ¿sabes qué? Voy a comenzar este negocio y el Señor me va a ayudar y voy a salir hacia adelante. Lo mismo nos pasa con los matrimonios en muchas ocasiones. La actitud negativa de uno de los dos hace que la relación no progrese. Quizás porque uno cometió un error, ya el otro no lo perdona. Este nunca va a cambiar. Esta nunca va a cambiar. Este siempre va a ser el mismo. Nuestra actitud no es la actitud que llevó el leproso. Una actitud que fue más allá de la ley. Dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me sanes, Señor. Si tú quieres, puedes sanarme. Mis hermanos, no somos perfectos. Nosotros también somos ese leproso. Quizás no tenemos una lepra carnal en nuestro físico, pero tenemos mucha lepra quizás en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual. Es posible que no estemos enfermos gravemente como estaba ese leproso físicamente, pero sí tengamos alguna enfermedad en nuestro corazón. Nosotros también tenemos esa necesidad de ser purificados, de que el Señor nos limpie como al leproso. Fíjense, hermano, cuando tú te sientas triste, cuando sientas que no puedes con esa debilidad quizás, con ese problema que tienes, con esa situación, piensa en la actitud de Jesús. Miren la respuesta de Jesús al leproso. Dice el Evangelio que Jesús, cuando el leproso se le acercó y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús le contestó. Dice el Evangelio que sintió compasión. Sentir compasión, hermano, significa hacerte parte del dolor del otro. Viene de la palabra compartir. Compasión viene de la palabra compartir. Hacerse parte del problema del otro. Cargar con el problema del otro. Jesús sintió compasión por ese leproso y le dijo, si quiero, queda limpio, te purifico, queda sano. Qué hermosas palabras de Jesús, hermano. Palabras que nos deben dar una esperanza a cada uno de nosotros. Jesús, hermano, miren qué palabras tan importantes de Jesús. En primer lugar, sintió compasión. En segundo lugar, tocó al leproso. ¿Qué hizo Jesús? Jesús rompió la ley también. Porque la ley decía que si tú te acercabas a esa persona, si lo tocabas a ese leproso, quedabas impuro. Jesús fue más allá, lo tocó y lo sanó. ¿Qué nos quiere decir Jesús hoy a nosotros, hermanos? Que nosotros también, Jesús va más allá. Jesús no mira el pecado, Jesús mira al pecador con amor. Quiere decir que no importa lo que tú eres, no importa el pecado que hayas cometido, no importa las veces que le hayas fallado a Dios. Si te acercas a Él como el leproso, Él te perdona, Él te sana, Él te purifica. Entonces, hermanos, estamos en victoria.
El Señor nos dice hoy, piensa y medita en las palabras que Jesús nos dice hoy. Jesús nos dice hoy en el Evangelio que quiere sanarte, que Él quiere sanarte, que Él te quiere liberar de esa debilidad, de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa enfermedad. Solo tenemos que hacer como ese leproso, acercarnos a Él, acercarnos con una actitud de confianza y de entrega a Jesús. Yo te invito, hermano, a que hagamos como hizo ese leproso, que en primer lugar, en sacrificio, nos acerquemos a Jesús, que nos preguntemos a nosotros mismos, Señor, en primer lugar, haciendo como aquel leproso, que reconoció que él era una persona impura y aún así fue donde Jesús. En primer lugar, que reconozcamos nosotros en nuestro ser que hay en mí que necesita ser sanado por Jesús, que necesita ser purificado por Dios. Preguntémonos a nosotros mismos y acerquémonos a Jesús. Hoy en la Eucaristía, hermano, preséntale a Jesús esa necesidad en tu vida que necesita ser purificada, que necesita ser sanada, confiando plenamente que Jesús, como te lo dice, me lo dice en el Evangelio de hoy, sí quiere sanarte. Confiando en las palabras de Jesús, hermanos, acerquémonos al Señor, acerquémonos a Jesús, que ese sacrificio espiritual, que sea quizás leer un poco más la palabra de Dios, meditar más en el Evangelio, quizás orar un poco más, sacar un tiempo más de oración, quizás rezar un rosario más del que hace. Que estos sacrificios espirituales, al igual que los físicos que hagamos, sean para acercarnos a Jesús, como hizo ese leproso, confiando en esas palabras hermosas de Jesús, que le dijo al leproso. En primer lugar lo sanó y le dijo, sí quiero, queda limpio. Que así sea.